Buenas tardes a todos, bienvenidos un martes más acá a la Escuela del Ministerio Sobrenatural. Gracias, doctora Silvana, por dejarnos ahí bien la vara bien alta, un programa hermoso como siempre. Bueno, bienvenidos a todos los alumnos, a todos los que nos están siguiendo acá de la programación de YouTube de la Iglesia del Centro. Es para nosotros un privilegio hermoso poder estar compartiendo este espacio de capacitación juntos, poder estar creciendo cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor y, como ya nos enseñó el pastor Carlos, no es aprender simplemente para acumular yo conocimiento, acumular yo material, sino que es aprender para impartir, aprender para multiplicar, así que la verdad que es un privilegio y lo estamos disfrutando mucho. Bueno, quiero saludar ahí a los alumnos que se están conectando, vayan aprovechando este tiempo para, ahí, como siempre decimos, ¿no? Como si fuese una clase en el colegio, en la facultad, donde sea que hayan estudiado, donde se hayan formado, silenciamos el celular, tenemos ahí listo el anotador para tomar apuntes, tratamos de minimizar todas las distracciones y nos disponemos a escuchar la clase. Si estuvieron siguiendo la programación pueden haber visto que las clases tienen mucho contenido, muchas palabras, son en formato justamente clases, no es como una prédica, así que es algo para estar atento, para seguir, para prestar atención. Y también, nada, comentarles para los que estuvieron siguiendo la programación, si tal vez se perdieron alguna clase, todas las clases anteriores ya están subidas a nuestro canal de YouTube, así que pueden ahí mirarlas, pueden repasarlas, pueden volverlas a ver si tienen ganas. Así que bueno, a ver, saludamos a todos los alumnos que se están conectando, Silvia Llavino, Tommy Aspe, Flor Acero, Ceci Dávila, bueno, buenas tardes a todos. Está el pastor Carlos, Guillermo Fender, qué grande, bueno, ahí Cami Justo, bueno, mucha gente conectándose, buenísimo, que tengan todos una tarde bendecida. Y bueno, así que nos disponemos ahora, como decíamos, a prestar atención. Un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, de la clase de profecía, del Ministerio de Revelación, el Ministerio Profético del Pastor Carlos. El pastor nos habló acerca de cuáles son los 4 dones principales del Ministerio de Revelación. Nos enseñaba que generalmente se cree que todo el Ministerio de Revelación es profético, pero la Biblia nos habla de 4 dones principales, que sí, es el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritu y de palabra de sabiduría, ¿no? El pastor Carlos nos explicó los distintos usos de cada uno, y después sí nos embarcamos en el de palabra profética, en el de profecía, ¿no? Y el pastor Carlos nos explicaba la diferencia entre que Dios me use en algún momento con algún don específico y que yo tenga el ministerio de ese don específico, ¿no? Él nos explicaba que el Espíritu Santo está dentro nuestro y los dones son herramientas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, que tiene todos los dones, puede en algún momento, según la necesidad, según lo que el Espíritu quiere hacer, agarrar una de esas herramientas y usarla, pero no quiere decir que todos tengamos ese don o que todos tengamos el llamado de Dios para desarrollar un ministerio, en este caso el ministerio profético, ¿no? Y el pasaje central que Carlos nos repetía y nos orientaba, está, para no olvidarme, 1 Corintios 14:3, que decía que el que da una palabra profética lo tiene que hacer para consolar, para exhortar o para edificar al hermano, ¿no? Entonces el objetivo siempre de cuando una persona recibe una palabra profética dada por un hermano, tiene que salir de ese encuentro o consolado, o edificado, o exhortado, ¿no? La palabra profética no tiene el fin de juicio, de condenación, de generar culpa, sino que Dios la usa para eso, ¿no? Para edificar a su pueblo. Y lo que nos hablaba el pastor Carlos, y también hizo mucho hincapié, y también nosotros en los laboratorios estuvimos haciendo hincapié en que la palabra de un profeta nunca puede reemplazar la responsabilidad nuestra personal de ir a buscar revelación de parte de Dios, porque Dios quiere en primer lugar comunicarse con cada uno de sus hijos, ¿no? Carlos nos explicaba que la palabra profética muchas veces viene a confirmar lo que Dios ya me reveló a mí en mi tiempo personal con el Señor. Así que no nos perdamos del privilegio que tenemos de un Dios que, se explica Carlos, ¿no? La esencia de Dios es la comunicación. Él quiere comunicarse con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si es Dios quien me lo quiere revelar, no nos perdamos de ese privilegio por ir a escuchar a un profeta, por más ungido, por más extraordinario sea su ministerio. Primero escuchemos de primera mano de Dios lo que Él quiere revelarnos a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, ahora va a venir el pastor Carlos con la siguiente clase y vamos a tener mucho contenido, muchas palabras, muchas enseñanzas, así que la idea no es sobrecargar la clase de palabras o de reflexiones,
Solamente déjame compartirte un versículo ahí como un aperitivo, digamos, como para abrir un poco tu hambre, para ya ponerte en la modalidad correcta para la clase. Siguiendo esta línea, es el Salmo 25, 14, te lo voy a leer, lo tengo acá marcado, dice así: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto, ¿no? El Señor brinda su amistad a quienes le honran y a ellos les da a conocer su pacto. Entonces, como requisito para recibir guía, revelación personal de Dios para tu vida, dice el pasaje, tenemos que honrar a Dios, honrarlo con nuestro tiempo, honrarlo con nuestros hábitos, honrarlo con nuestra atención, ¿no? Y me gusta que dice la palabra amistad. Dios brinda su amistad a quienes le honran. No solamente le da revelación, sino una relación de intimidad. Más adelante, después en el Nuevo Testamento, Jesús le decía a sus discípulos, no los llamé siervos, sino que los llamé amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿no? Pero a ustedes sí les doy revelación. Así que no nos perdamos del privilegio de ser amigos de Dios y recibir revelación directa de parte de Él. Oramos para entregar la clase de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo juntos, Señor. Ahora, Padre, parados en este versículo, Señor, juntos como familia, como alumnos, queremos honrarte, Señor. Honrarte con nuestra atención, honrarte con nuestro tiempo, con nuestra disposición, Señor, y nos disponemos, Padre, a recibir lo que vos tenés preparado para nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos recibir guía, revelación directa del Espíritu Santo, Señor. Te entregamos ahora esta clase, declaramos una clase de bendición, Señor. También juntos te damos gracias por este espacio de capacitación, por este espacio de formación, Señor. Honramos al liderazgo de la Iglesia que dispone estas cosas para nuestra edificación, Señor. Juntos te bendecimos y te glorificamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la clase del Pastor Carlos. Que Dios lo bendiga. Hola, bienvenido a la tercera clase de Ministerio de Revelación. Como ya te expliqué, esta materia es fundamento de muchas que vamos a estar dando sobre dones y ministerios de revelación, pero al menos con esta estamos introduciendo el tema y poniendo algunos fundamentos básicos. Pablo le dice a la iglesia en su carta a los Efesios que los fundamentos sobre los cuales la iglesia se edificó son los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice allí Efesios 2:20. El libro de Apocalipsis declara que los profetas están para ser los instrumentos de Dios para ejecutar sus juicios. Sino dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y está hablando ahí de los juicios de Dios. Dios tiene una especial consideración por los profetas. Dios tiene cuidado especial de sus profetas y los protege. Dice la palabra en el Salmo 105, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios recompensa de manera especial al que recibe a un profeta. Dice la palabra, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios prospera al que toma en serio la palabra del profeta. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios desecha a los que desechan al profeta.
Y dice que el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, dice el Señor, para que no reine sobre ellos. Dios ordena que oigan al profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Dios coloca a los profetas dentro del liderazgo de la iglesia. A unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, a otros profetas. Lo tercero, puso evangelistas, pastores, maestros. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12, 28. El ministerio profético es un ministerio preparatorio. El doctor Bill Hamon, un gran profeta y maestro de profetas, dice que una de las tareas del ministerio profético es preparar el camino para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, la tarea es doble. Preparan por un lado el camino para el retorno del Señor, como Juan: vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, alzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías capítulo 40. Pero por otro lado preparan a la iglesia para recibir al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio profético prepara el camino trayendo revelación a la iglesia. Por supuesto que en la actualidad esto no significa traer nuevas escrituras ni nuevas doctrinas, sino que se trata de una tarea de iluminación y aplicación de lo que ya está en la palabra de Dios, la Biblia. Martín Lutero recibió revelación de una verdad que había sido escrita por Pablo 15 siglos antes, y es que el justo por la fe vivirá. Pero en el momento en que Lutero recibió esta revelación, iluminó a la iglesia y se produjo la reforma tan conocida por todos. Una revelación verdadera siempre trae un cambio. Lutero no inventó ni profetizó nuevas escrituras, pero recibió iluminación, revelación verdadera sobre algo que ya había sido escrito muchos siglos antes. Lo mismo se puede decir de todos los movimientos en la historia: la Reforma Radical, los movimientos de santidad, pentecostal, carismáticos, etc. El ministerio profético prepara a la iglesia para llegar a ser la esposa de Cristo que lo reciba a él. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con el ministerio profético, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice Lucas capítulo 1. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto lo hace edificando, exhortando, consolando a los miembros del cuerpo de Cristo. Acordate, edificación, consolación y aliento, exhortación, es la tarea profética, ¿sí? Dice 1 Corintios 14:3, precisamente esto, ¿verdad? Que el que profetiza habla a los hombres y a la iglesia para edificar, animar y consolar. Otra de las formas de preparar a la iglesia para la venida de Cristo es activando a los creyentes para el cumplimiento de su ministerio. Los profetas tienen la capacidad
otorgada por Dios para activar los dones y talentos de los creyentes. Muchas veces lo hacen por medio de la imposición de manos y de la profecía. Dice que Pablo le dijo a Timoteo allí en el capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del cuerpo del presbiterio, del cuerpo de ancianos. Y esto lo puede hacer integrando un equipo con apóstoles y con otros profetas en un presbiterio profético, o lo puede hacer individualmente activando su oficio de profeta. Es decir, el profeta tiene esa capacidad de activar al pueblo. Tiene también la habilidad para activar e impartir dones. Una persona ungida puede discernir por una palabra de ciencia que alguien tiene un cierto don o un determinado llamado, pero si no tiene el don profético, carece del poder para impartir ese don. Simplemente está trayendo revelación. Pero cuando el profeta impone manos y profetiza dones y llamados a una persona, sus palabras tienen capacidad dada por Dios de impartir, originar y activar el don y ministerio de esa persona. Por eso vamos a estar teniendo un tiempo en alguno de los laboratorios de impartición de dones del Espíritu, con palabra profética, imposición de manos, impartición de dones del Espíritu. Probablemente eso lo hagamos cuando ya podamos congregarnos, cuando ya podamos hacerlo presencialmente, por lo de la imposición de manos. Si la persona recibe las palabras proféticas con fe, estará naciendo en él un ministerio nuevo. Si al recibir las palabras proféticas la persona no cree, será un nacimiento, pero será algo que nace muerto, será un ministerio abortado. Hay personas que me preguntan, ¿se puede consultar al profeta? Bueno, en este tiempo de restauración de los dones y de los ministerios en la iglesia, muchas veces sucede que cuando un profeta es invitado a ministrar a una iglesia, su ministerio no se limita a dar las palabras que recibe de parte de Dios para la vida de las personas o de la iglesia, sino que mucha gente se acerca al profeta para consultarlo sobre diversas situaciones de la vida. A mí me pasa muchísimo cada vez que ministro fuera, ¿no? Que la gente me empieza a pedir oración y palabra profética para sus vidas. Esto normalmente genera en algunos un malestar, hermanos que piensan que la iniciativa profética siempre tiene que ser primero de Dios y nunca la gente la que tome la iniciativa consultando a un ministerio profético. Y a veces también se manifiesta con cierta incomodidad en el pastor de la iglesia, a quien le gustaría que su gente tenga una mayor madurez en la vida, como para tener revelación propia y no necesitar correr y consultar al profeta para la toma de decisiones en la vida. La pregunta entonces es, ¿resulta apropiado para un creyente ir a un profeta y esperar recibir una palabra profética específica de dirección, instrucción, confirmación? Bueno, la respuesta es no y sí. Es no en el sentido de que hay gente que es profeta dependiente y en lugar de pagar el precio de buscar de Dios, ¿sí?, vive corriendo detrás de que alguien le haga el trabajo que él no hizo en la intimidad con Dios. Pero la respuesta también es positiva, es sí, porque la Biblia provee numerosos ejemplos de personas, especialmente líderes, yendo al profeta y buscando escuchar de parte de Dios la palabra de su voluntad sobre una situación particular. Creo que es tan apropiado para un creyente buscar revelación, discernimiento, confirmación y dirección
de un profeta acerca de la voluntad específica de Dios, como lo es ir a buscar un consejo de un pastor. El pastor normalmente utiliza otro de los dones de revelación, que es una palabra de sabiduría, mientras que el profeta utiliza otro de los dones de revelación, que es la palabra profética. El pastor utiliza principios bíblicos y escrituras para aconsejar a la persona. El profeta, ¿sí?, da palabras que responden a la situación específica de la persona, pero que además tienen un fundamento en el marco bíblico. Pero es importante que entendamos que, aunque el consultar al profeta es legítimo, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Y presta atención a estas consideraciones en cuanto a consultar a un ministerio profético. Primero, hacerlo en el lugar adecuado. Dios aprueba esta práctica en la medida que nosotros no permitamos que la profecía llegue a ser un sustituto de nuestra búsqueda personal de Dios, por medio de la oración, del ayuno, del retiro, de la búsqueda en las Escrituras. El profeta no está para ocupar el lugar del Espíritu Santo. Cada vez que vos haces eso, le faltás el respeto al Espíritu Santo diciendo elijo a Carlos en lugar de al Espíritu Santo. Los creyentes en Jesucristo no viven por el profeta, sino mediante la guía del Espíritu Santo. Segunda recomendación, persona adecuada. Esta segunda precaución es el tener cuidado a quién vas. Lo correcto, lo normal, lo ideal es que el profeta sea alguien que esté integrado al liderazgo de tu misma iglesia, de manera tal que se tenga la seguridad de la seriedad de su ministerio y que además se haga responsable en el tiempo, cuando pasa el tiempo, de las palabras que te da. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay gente que pone la cabecita debajo de cualquier persona, no sabe ni su seriedad ni su trasfondo. Alguien le dijo, mirá, a mí me dio una palabra y me la pegó en el ojo, dio en el clavo. Y ahí corren detrás sin conocer si tiene... acordate que sobre todo cuando hay imposición de manos, hay impartición espiritual de los espíritus buenos y de los espíritus malos. En la Iglesia del Centro hemos ordenado al ministerio profético, ya hace muchos años, al pastor Oscar Ricomaño, ¿sí? Y vos tenés allí, además de tus pastores, un recurso de un ministerio profético para pedir dirección en algún momento que la precises y sobre todo confirmación de lo que Dios te está diciendo a tu vida. ¿Sí? Quiero ir un poquito más con una recomendación más. Yo recomiendo fervientemente el reconocimiento en las congregaciones locales de este tipo de ministerio. El no hacerlo hace que la iglesia pierda riqueza y además provoca que los miembros busquen en profetas cuyo respaldo y trasfondo muchas veces es desconocido. A veces personas que tienen dones de profecía, pero que no son profetas y que ministran itinerariamente, dan palabras de las cuales nunca se hacen responsables en el tiempo. Y esto genera en creyentes inmaduros decisiones equivocadas, confusión, dolor. Pero a mí me lo dijo un profeta. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? También genera en el pastor un cerrarse al ministerio profético. ¿Por qué? Porque luego tiene que atender pastoralmente a los heridos por los resultados negativos del mal uso de la palabra profética. Entonces, lugar adecuado, persona adecuada. Tercero, actitud adecuada. Una recomendación que va dirigida al profeta es que así como es derecho, prerrogativa del profeta pedir a Dios por una respuesta específica, también el profeta debe saber que Dios podría no dar respuesta a alguna cuestión.
Y esto es muy importante, porque la mayoría de los que ejercen el ministerio profético no saben decir no. Se ven obligados a darle palabra profética a todo el mundo. Son un dispenser. Ningún profeta de la Biblia hacía eso. Y el profeta no debe sentirse obligado a dar respuestas a todo. No es una máquina de profetizar sobre cualquier tema, como a veces inmaduramente algunos hermanos pretenden. Cuarto, una consulta adecuada. Hay una consideración importante a ser tenida en cuenta tanto por el profeta como por el que lo consulta. Y tiene que ver con que muchas veces las consultas son inapropiadas. Algunos lo son porque más que una palabra requieren simplemente más que una palabra profética, requiere simplemente que la persona haya leído la Biblia. En algunas ocasiones Dios nos responde cuestiones que pueden ser resueltas por una búsqueda un poquito diligente en la Biblia. Otras consultas son inadecuadas porque el que las realiza lo hace desde una plataforma de falta de sinceridad o de falsedad o de oposición. Así le sucede a Jesús con los religiosos de su tiempo. Y entonces el Señor les respondía no con una palabra, con una pregunta, o con una parábola, o con una frase breve sin explicación. En algunos casos la consulta tiene que ver con cuestiones disparatadas. En otros las personas hacen consultas inapropiadas que aun cuando uno tuviera una respuesta de Dios sería mejor no contestarlas. Alguien que viene y consulta, mi hijo murió hace 2 años en un accidente de auto. ¿Está en el cielo o en el infierno? Y uno se pregunta, ¿será edificante para la mamá que me está haciendo esta pregunta saber que su hijo está en el infierno sufriendo el tormento eterno porque no creyó en Cristo? Son preguntas inadecuadas, ¿sí? Y hay gente que quiere torcer la Biblia haciendo preguntas inadecuadas. Ya no la quiero más a mi mujer, ¿me tengo que separar? ¡No! Porque la Biblia dice que no, que para los hijos de Dios siempre hay oportunidad de restauración. ¿Sí? Quinto, enseñanza adecuada. En todos los casos el profeta debe no solo responder a la consulta, sino enseñar a la persona cómo buscar por sí mismo la dirección de Dios para su vida. De igual manera que sucede con los otros 4 ministerios de Efesios 4, muchos profetas desarrollan un ministerio limitado. La palabra enseña que la función de un profeta, préstame atención, no es tan solo dar palabras, sino equipar a los santos con las herramientas para que ellos disciernan la voz de Dios y reciban la revelación y la guía para sus vidas. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero ahora hablarte de la palabra de Dios y las palabras de Dios. En las Escrituras encontramos distintos vocablos que debemos analizar para un apropiado reconocimiento de la naturaleza de la palabra profética, ¿sí? Allí en pantalla te van a aparecer las palabras para que sea más sencillo para vos. La primera es la palabra roé, significa mirar o contemplar. El profeta ve el mensaje de Dios, tiene una visión, percibe lo que Dios quiere decir. Y esto te demuestra que esta es una de las metodologías. Hay gente que es más visual que auditiva y entonces ve más que lo que recibe, ¿sí? Otra palabra que se usa, ahí la tenés en la pantalla, significa percibir. También tiene que ver con ver en una visión, como la palabra anterior
enfatiza la recepción del mensaje, es una visualización. Otra palabra que allí tenés en pantalla significa carga o peso. El mensaje de Dios es una carga para el mensajero que siente la responsabilidad de comunicar el mensaje. De pronto Dios te pone una palabra, es como una carga. También significa elevación del alma. Cuando uno recibe una palabra o un cántico profético, parece que su alma se eleva al dar la palabra de Dios. También sugiere restauración, ya que el objetivo es edificar, restaurar la vida de los que lo escuchan. La siguiente palabra significa caer, caer como gotas de lluvia. Las palabras de profecía se representan como gotas de lluvia que caen del cielo. Una palabra más significa, como ves allí en pantalla, significa fluir, hervir, burbujear, verter, salir a borbotones. A veces el mensaje profético se levanta como un torrente, se vierte, uno siente la palabra que no la puede callar. Hablar o cantar por inspiración también significa. Otra palabra del Nuevo Testamento, profeteo, significa predecir eventos, hablar por inspiración, ejercitar la misión profética. Es decir, en su significado más amplio, profecía es simplemente Dios comunicando su palabra, sus pensamientos, su voluntad a la gente. Cuando una profecía es dada, el Espíritu Santo inspira a alguien para comunicar la palabra de Dios, sea para un individuo o para un grupo, y esas palabras deben ser entregadas sin agregados u omisiones hechos por el que profetiza, ni aplicaciones, ni interpretaciones hechos por el que habla. A veces Dios te da literalmente una palabrita. Y vos lo que tenés que soltar es esa palabra y dejar que el Espíritu interprete, que el Espíritu aplique esa palabra a quien la está escuchando, a menos que el Espíritu te esté guiando también a la interpretación y a la aplicación. Pero a veces uno recibe una palabra y no tiene ni idea de qué quiere decir esa palabra en la vida de la otra persona. Y por tratar de hacerla entendible la palabra, le quitamos el filo, porque Dios no quería decirle eso. Quería con esa palabra o esa frase decirle algo que solo esa persona sabe lo que Dios quiere estar comunicándole. Para ser más efectiva, la palabra debe ser dada en el tiempo de Dios y con el espíritu y la actitud apropiados. La Biblia, como la palabra profética más segura, ¿sí? Toda la Biblia puede ser llamada profecía, es decir, como acabamos de definir, Dios comunicando sus pensamientos y su voluntad a toda la humanidad, ¿sí? Y es el vehículo con que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el que Dios revela y realiza sus pensamientos y sus propósitos. La palabra de Dios es una extensión de la propia personalidad del Señor. Por ende tiene un carácter de autoridad sobre tu vida. Es decir, toda la Escritura está investida de autoridad divina. Lo que dice allí no es para que yo elija creerlo o no creerlo, vivirlo o no vivirlo, obedecerlo o no. Tiene carácter autoritario porque tiene incorporada, es palabra de Dios, y todo lo que Dios dice revela su personalidad. Y si Él es el Señor de tu vida, la palabra tiene que ser mandato en tu vida. La oración de Jesús de que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, está ligada íntimamente a esta verdad del carácter autoritativo, de autoridad de la palabra.
Ya el Salmo 103 indica que los ángeles obedecen y ponen en marcha la palabra de Dios. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Por esta razón la naturaleza, esa naturaleza de autoridad de la palabra de Dios hace que la única respuesta aceptable por parte tuya y por parte mía sea la obediencia. Dice Deuteronomio 12, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. La palabra de Dios es permanente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice la Escritura, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y agrega, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Si todos nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver la vida, nuestras ideologías humanas, nuestras filosofías, nuestras comprensiones, nuestras interpretaciones son como la hierba y como la flor. Lo único que permanece para siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, las Escrituras, tienen cumplimiento asegurado. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, nunca viste la lluvia subir, ¿verdad? Siempre desciende, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, versículos 10 y 11. Las Escrituras en su totalidad son revelación inspirada directamente de la mente, la voluntad de Dios y comunicada al ser humano. Primero viene la revelación y luego la puesta por escrito en los autores bíblicos. De ahí frases como, por ejemplo, vos lees en Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, esto se repite siempre en los profetas. Primero viene la revelación y luego ellos escriben. En Éxodo 24 se nos explica este doble proceso, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés entonces escribió todas las palabras de Jehová. Primero ellos, los autores bíblicos, recibieron la revelación y luego las pusieron por escrito. San Pablo nos habla precisamente de la autoridad de la Biblia como palabra inspirada por Dios y de su utilidad. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que vos y yo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados, como en esta escuela, para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y el apóstol Pedro nos habla de la certeza absoluta que podemos tener al leer cualquier porción de las Escrituras, de que estamos ante revelación de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el apóstol, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. El propósito de Dios al darnos su palabra y al instarnos a obedecerla es que nos vaya bien en todo y que podamos disfrutar de la vida abundante que Cristo vino a traernos, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Es una antorcha para tu vida. Cuando vos no la considerás, no la lees, no la estudiás, no la obedeces, tu vida es oscuridad. Tarde o temprano te irá mal en lo que emprendas en la vida. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento de nuestra vida, es el mapa de ruta, son los principios dentro de los cuales después tendrá cabida la revelación individual y personalizada y más específica, de la cual vamos a hablar en la próxima clase. Dios te bendiga mucho. Ahora nos vamos a tomar 5 minutos de descanso, de break, para que podemos usarlo para chatear. Escribí allí lo que quieras comunicar, preguntas o saludar a alguien de la escuela. Y luego, dentro de los próximos 5 minutos, no más de 5, si tenés que ir a buscar una taza de café, hacelo rápido. Si tenés que ir al baño, hacelo rápido. 5 minutos, después comienza Gonzalo con su clase Diseñador de tu futuro. Y para los que están inscritos en la escuela, luego tenemos el laboratorio AMA. Dios te bendiga mucho. Bueno, qué clase hermosa estamos teniendo. Como se habrán dado cuenta, estamos yendo cada vez más profundo, así que nada, ¿no? El pastor Carlos nos está manteniendo ahí con expectativa de lo que va a pasar las próximas clases, de lo que vamos a seguir conociendo y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Bueno, lo escuchaste recién lo que dijo, aprovechá ahora estos 5 minutos, ¿sí? Para saludar a la gente del chat, si te llegó algún mensaje en el celular, aprovecha ahora para contestarlo, anda al baño. Acuérdate que ahora tenemos la segunda clase de otros 40 minutos más o menos, después tenemos el Zoom, así que es un buen momento tal vez para picar algo, para hacerte otro mate, otro cafecito, algo para ir pasando la clase y que el hambre no se termine distrayendo. Así que bueno, ahí quiero aprovechar para leer lo que están comentando en el chat, cuenten qué les viene pareciendo la clase. Ahí hubo un par de comentarios que me gustaron mucho. Los quería resaltar. Acá, esto que dijo Tommy Aspe, a veces creemos que Dios no nos habla porque no está diciendo lo que queremos escuchar, ¿no? Es importante esto que dice Tommy, porque recién lo que estaba explicando el pastor Carlos es que la palabra, la guía, la revelación de Dios es justamente para que nos vaya bien en la vida. Entonces, si Dios en su revelación no me dice lo que yo quiero escuchar, tengo que estar tranquilo de que Dios no es paternalista, que me revela su voluntad, por más de que tal vez no sea lo que yo quiera, pero yo tengo la certeza, la convicción de que eso que Dios me está revelando es para mi bendición, es para mi prosperidad. Bueno, mucha gente ahí comentando muy buena la clase, bueno, muchos comentarios muy buenos, agradeciendo todo lo que el pastor Carlos está haciendo. El comentario que me había gustado, creo que lo perdía, no, acá Lidia Peragini dice, qué lujo tener los pastores que tenemos, oramos por ellos, qué preparación preciosa, que Dios los bendiga, tal cual, tal cual. Torrente de palabras para tomar nota hoy, a toda velocidad fui, dice Diana Maldini, sí, pero bueno, lo bueno es que después la clase nos queda, tenemos, los que están inscritos también les fue llegando los bosquejos de las clases, que sirve para ir tomando nota. Tremenda esta clase, cuánta información transformadora, dice Gillo, qué bueno. Liana Ringler dice, soy de Concordia, una bendición poder hacer esta escuela, bendigo al pastor Carlos y a todo el equipo de la Iglesia del Centro.
Qué grande el Chulo que me saluda directamente a mí. Hola Mati, dice el Chulo. Hola Chulo, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno la clase que estamos teniendo. Saludos ahí a toda la gente que se está conectando, que está disfrutando de la programación y de este espacio. Y yo me anoté dos o tres cositas nada más como para comentar ahí con ustedes, ahí como cuando también al recreo y charlan un poco a ver de lo que va apareciendo la clase, un poco así. Nada, me pareció muy importante eso que decía Carlos de que siempre la revelación profética, la palabra profética viene a traer iluminación específica o aplicación específica de lo que ya está escrito, nunca, nunca, nunca traer nueva revelación o quitar algo de lo que ya está en la escritura, ¿no? Y la palabra de Dios es tan maravillosa que, si bien está escrita hace años y años, aún así, cuando viene una revelación específica de lo que ahí está escrito, genera una revolución, ¿no? El ejemplo que estaba dando Carlos de Lutero, de otros movimientos, fueron cosas totalmente disruptivas que surgían de lo que ya estaba escrito de hace miles de años, ¿no? Qué tremenda que es la palabra de Dios. Y después, lo segundo que me anoté, que me parecía que interesante, Carlos estaba hablando acerca de la actitud correcta a la hora de consultar al profeta y lo que el profeta tiene que hacer, ¿no? Y decía que el profeta no es como un dispenser, alguien que uno con una moneda y pum, te devuelve la palabra profética. Nadie, ningún profeta de la Biblia funcionaba de esa forma. Pero la promesa que nos dio Jesús del Espíritu Santo es que el Espíritu sí nos iba a guiar hacia toda verdad, nos iba a enseñar las cosas que han venido. O sea que Jesús mismo nos asegura que la revelación específica para cada área de nuestra vida, guía y dirección para cada área de nuestra vida, va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Por eso Carlos decía, cuando yo le digo al Espíritu Santo, todo bien, pero no tengo ganas de escucharte a vos, prefiero escuchar a X profeta, por más que tenga un ministerio reconocido, es faltarle el respeto al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso sería elegir como la segunda mano cuando en realidad el Espíritu es el que tenemos la promesa de que nos va a guiar hacia toda verdad. Pero, si Carlos nos explicaba esto, también vieron el principio de la clase, ¿no? Toda la importancia que Dios le da al ministerio profético, cómo Dios cuida a los profetas, tiene un cuidado especial, un interés especial por los profetas, como dice que al que aplica la palabra profética, Dios lo prospera. O sea que es un ministerio que claramente el Señor usa mucho para edificar a su pueblo, para edificar a la gente de su reino. Entonces, de ninguna manera menospreciarlo, pero tampoco ser profeta dependiente, como explicaba ahí el pastor Carlos. Bueno, y antes de que mandemos a la clase de Gonzalo, nos habrán dado cuenta, a los martes terminamos tal vez con la cabeza muy llena de contenido, porque hay muchas enseñanzas, hay muchas palabras, son temas para prestar mucha atención. Así que un breve repaso nada más de lo que vimos con Gonzalo la semana pasada. Nos habló de dos P's, ¿se acordarán? La P de pasado, de cómo de ninguna manera minimizar esas cosas del pasado que tal vez no están 100% resueltas, ir a fondo, porque son esas cosas las que podemos correr el riesgo de que el día de mañana nos saboteen en nuestro futuro, nos saboteen en nuestro propósito, ¿no? Y la segunda P que nos hablaba fue la P de potencial, ¿no? Y nos habló de dos pasajes muy conocidos de la Biblia, pero tremenda bendición, de cómo Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, lo ejemplificaba con la historia de Gedeón, ¿no? Que Dios le dice, hombre forzado y valiente, a una persona que estaba escondida de los enemigos, pero es porque Dios ve el potencial. Por eso, todas las palabras que están en la Biblia que hablan acerca de tu identidad en Cristo, de lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida, tomátelas 100% en serio, porque es Dios viendo tu potencial, viendo lo que Él puso dentro tuyo y llamando las cosas que tal vez hoy no son, pero en Él ya sí son. Así que es un breve repaso de lo que vimos con Gonzalo. Hoy nos va a estar hablando acerca de, bueno, la verdad que la clase de hoy es muy interesante, por lo menos yo viendo lo que había preparado, tenía muchas ganas de escucharla, porque nos va a hablar de otras nuevas 3 P's, que es personalidad, personas y planificación, ¿no? Nos va a enseñar acerca de cómo ciertos aspectos de nuestra crianza nos van moldeando, pero no tienen carácter definitivo. Nos va a hablar acerca de cómo rodearnos de las personas correctas y saber cortar las influencias negativas, y nos va a hablar acerca de la importancia de la planificación, para bajar el propósito, para bajar los sueños que yo tengo de parte de Dios a cosas concretas y alcanzables en el día a día. Así que con esa introducción los dejo ahora con la clase de Gonzalo, y pongámonos a disfrutarla, a prestar atención, a tomar nota,
y después, no se olviden, nos vemos en el Zoom. Que Dios los bendiga. Hola, buenas noches. Qué bueno tenerlos ahí nuevamente del otro lado. Qué clases maravillosas estamos teniendo de revelación, de profecía con el pastor Carlos. Estoy realmente entusiasmado porque obviamente yo estoy aprendiendo junto con ustedes y me lleva esto a pensar en el ejército de hermanos que se está formando, de gente acostumbrada a escuchar revelación, la voz de Dios y eso tiene que ser bueno, va a ser bueno para nosotros como iglesia, para ministrarnos entre nosotros y principalmente para extender el reino, que es la finalidad que cada uno de nosotros, que todos nosotros tenemos. Así que la expectativa de todo lo que se va a generar a partir de la enseñanza, de recibir, de aprender, de revelación, es maravilloso. Realmente estoy con una expectativa enorme de todo lo que se va a ir generando, de seguir trabajando juntos en los laboratorios y de profundizar, el darnos palabras los unos a los otros. Realmente la expectativa, como decía, es gigantesca. Así que nos metemos ahora sí en la enseñanza de hoy. Sos muy bueno, Mati, haciendo resúmenes, te felicito, la verdad. Quería solamente recordarles las dos P anteriores que habíamos visto, las dos que nos resumió Mati recién. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del principio de la primera clase de propósito? O sea, que Dios nos hizo maravillosamente bien a cada uno de nosotros y nos soñó, nos pensó, nos creó y nos diseñó con un propósito específico, único, individual. A cada uno de nosotros, a vos y a mí. El éxito como diseñadores de nuestro futuro siempre se va a basar en la obediencia a los principios del diseñador. Eso es clave para nosotros. Y la importancia de tener claro que el proceso por el cual vamos a ir diseñando nuestro futuro es un proceso de colaboración entre nosotros y Dios. Y eso es importantísimo. Tomamos los principios y en función de esos principios construimos, diseñamos el futuro junto con Dios. Somos participantes, nos toca a nosotros una parte importante del diseño de nuestro futuro. Y la segunda P que vimos en aquel momento fue la de pasión. Cuando conocemos el propósito, cuando tenemos claro para qué vivimos y vamos a honrar a Dios, produce en nosotros un fuego interior y eso se llama pasión. Y cuando veíamos el propósito, hablábamos de visión. Y después las dos P que nos resumió muy bien Mati recién, que hablaba de pasado y de potencial. Una cosa que agrego relacionado con el potencial, que es algo que siempre me entusiasma esta palabra, y es el hecho de que la buena noticia es que todos tenemos posibilidad de recuperar nuestro potencial. No importa en qué momento de la vida estés, no importa lo que hayas vivido hasta este momento, no importa cuántos hayas utilizado del potencial que Dios te dio, tenés posibilidades de recuperar tu potencial. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Son irrevocables. Dios los dio y ahí los tenés. Son tuyos, te pertenecen, los puso en tu vida para que los uses. No importa en qué momento los empezás a usar, lo importante es que te des cuenta y los empieces a utilizar esos dones y a poner en práctica tu llamamiento. Y hoy, como nos adelantaba Mati, vamos a ver 3P, la P de personalidad, la P de personas o el principio de las personas y la P de planificación. Empecemos por personalidad. A muchos nos hubiera gustado que al nacer nuestros padres hubieran recibido una descripción detallada de cuál era nuestro propósito en la vida. Pero eso claramente no ocurrió. En la mayoría ni siquiera ha ocurrido que nos hayan enseñado a ser disciplinados o a aprovechar las oportunidades
o a buscar a Dios en algunos casos. Hicieron lo que podían, yo siempre digo esto, hicieron lo que podían, lo que les salió, lo que sabían, y sin lugar a dudas, y principalmente lo que recibieron. ¿Sí? Lo que recibieron nuestros padres es lo que nos transmitieron en la gran mayoría de los casos. Todos los factores de nuestra crianza, nuestras vivencias, influyen, pero ninguna es determinante para nuestro futuro. Así como hablábamos la vez pasada de que nuestro pasado había formado, era parte de la formación de nuestro presente, inevitablemente, pero que no determinaba nuestro futuro, bueno, nuestra personalidad, todo lo que hemos recibido como crianza, de nuestros padres y las vivencias que hemos tenido, influyen en nuestro presente, pero ninguno es determinante. A pesar de esto, a pesar de todo lo que hemos recibido y la crianza que hemos recibido, Dios no se conforma a que vivamos fuera de nuestro propósito, adormeciendo nuestro potencial. Él es el más interesado, Dios es el más interesado en que cumplamos nuestro propósito. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos pensó en amor, nos diseñó únicos, para que en el tiempo indicado nuestros padres nos concibieran y nos trajeran a esta tierra, precisamente a cumplir ese propósito que Él tuvo y tiene en mente desde la eternidad para tu vida y para la mía. Desde la eternidad para tu vida y para la mía. Por eso Dios siempre está dispuesto a mostrarnos ese propósito cada vez que lo buscamos. Si yo tengo la disposición de entregarme, de ponerme en la búsqueda de ese propósito, de encontrar cuál es el propósito para mi vida, tenemos que estar seguros que si entramos en ese proceso, Dios siempre va a querer mostrarte la dirección, el camino, el sentido, el lugar hacia donde está yendo tu vida. Estamos inmersos constantemente en un proceso de hallazgo y confirmación. Tus talentos, tus dones tienen que coincidir con tu propósito. Dios no se contradice. Incluso las experiencias negativas forman parte de toda esa historia, de ese background, del equipamiento que necesitas para llegar a ser y hacer lo que Dios pensó para vos. Si recuerdan en los ejercicios de los laboratorios anteriores, estuvimos hablando de talentos, de dones, marcando esos 7, 10 talentos más importantes que tenés, esas habilidades naturales. Tu propósito tiene que estar en dirección a eso. Incluso, acabo de decir, todas las experiencias, incluso las negativas, forman parte de toda tu historia y de lo que formaron y de lo que van a formar, y que formaron tu carácter como consecuencia y forman parte de tu propósito también. Porque si creemos que Dios es bueno, sabemos que Él no nos envió esas experiencias negativas, y lo escuchábamos justo este domingo al pastor predicar justamente de esto, al pastor Carlos predicar de esto, porque no hay nada malo en Él. No hay nada malo en Dios, por eso no puede enviarte cosas malas. Y además, en contraposición, tiene la capacidad infinita, Dios, de transformar todo lo que el enemigo planeó, diseñó para maldición en tu vida y transformarlo en bendición para cada uno de nosotros. Por eso es importante que todos nosotros conozcamos los rasgos principales de nuestra personalidad. El apóstol Pablo nos desafía en 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Analizarnos a nosotros mismos, evaluarnos, probarnos para conocernos bien, es parte también del diseño de nuestro futuro. Es importante saber de dónde estamos, de dónde partimos y cuáles son esas principales características de nuestra personalidad. Metiéndonos en este tema específicamente, William Armstrong desarrolló un esquema para describir mejor las estructuras de personalidad de la gente. Lo resumió en 4 estilos básicos. Es una definición básica, justamente, y se conoce como DISC por sus siglas en inglés. No sé cuántos pudieron, si recibieron los ejercicios, seguramente sí lo hicieron, y algunos tuvieron la posibilidad de
de utilizar el link que les enviamos para hacer esa especie de test. No es determinante ese test, es bastante básico el test que les mandamos, pero es una orientación para saber en cuál de los cuadrantes está ubicada nuestra personalidad, y es importante que lo conozcamos. Las personalidades, ahí las tienen en la pantalla, son la primera, la D, tiene que ver con dominante, que describe la manera como lidia las personas con los problemas, cómo se reafirman a sí mismos, controlan las situaciones. Se trata de personas orientadas principalmente al alcance de metas, por ahí te estás identificando, que prefiere concentrarse en tareas y cosas más que en personas y relaciones, y que privilegia la cantidad y tiene un perfil extrovertido, o sea, la cantidad de cosas, de tareas, y tiene un perfil bien extrovertido. La I es de influyente, ¿sí? El influyente describe la manera en que lidia con las personas, la forma en que se comunica y se relaciona con otros. Personas orientadas principalmente a las personas y a las relaciones, que tiene un perfil también extrovertido y dirigido a las metas. Después tenemos el estable, o stable en inglés, estable. Describe su temperamento, su paciencia, su persistencia, su amabilidad. Este cuadrante combina la preferencia por las personas y las relaciones, pero su perfil es de una persona introvertida, que está orientada a los procesos y que se enfoca en la calidad. Y por último, la C, que podría ser traducido como concienzudo o analítico mejor, como para que lo entendamos mejor, describe cómo afronta y organiza sus actividades, procedimientos, responsabilidades. Este tipo de personalidad básica comparte también la orientación a procesos y a la calidad, pero su preferencia es enfocarse en tareas y en cosas más que en personas y en relaciones. Entonces, fíjense, esto es solamente un repaso absolutamente básico, como para que ustedes se den una idea por qué cuadrante se inclinan más en función de esta pequeña descripción. Y si hicieron el test que les mandamos, bueno, tienen una idea un poquito más profunda, repito, no es determinante, el test era absolutamente voluntario, pero si lo querían hacer, nos da información. Si somos dominantes, si somos influyentes, si somos estables o si somos del perfil analítico. Algunos extrovertidos, otros introvertidos, nada está mal, es como somos. Es como somos, no hay perfiles mejores que otros, sino que Dios nos proveyó a cada uno de nosotros determinadas características de nuestra personalidad, y nuestro propósito está siempre orientado, pegado a ese tipo de personalidad que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que uno no pueda desarrollar otras características que forman parte incluso de algún otro perfil de personalidad, pero Dios nos dio una básica, te dio la tuya, la que te pertenece a vos, la que sos vos, y a partir de esa tenés que diseñar tu propósito, porque como decíamos antes, Dios no se contradice, y nuestro propósito siempre tiene que ver con la personalidad que Él imprimió única y particular en cada uno de nosotros. Así que no hay un perfil mejor que el otro, solamente son diferentes. Pasemos a la segunda P, que tiene que ver con las personas. ¿Sí? Este es un principio, el principio de las personas, muy interesante. Como diseñador de nuestro futuro, nosotros debemos saber que nunca cumpliremos nuestro propósito de manera solitaria. Esto es clave. Necesitamos a las personas. No podemos tener éxito sin otros. ¿Sí? También es importante cuidar como consecuencia de quién me rodea. Si voy a necesitar inevitablemente a las personas, tengo que cuidar de qué personas me rodeo. Tengo que cuidarme. Debemos rodearnos de personas que van en nuestra dirección, en la dirección del cumplimiento de nuestro propósito. Acompáñenme a leer ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos 35 al 43. Hay una historia allí que ilustra maravillosamente bien la importancia de rodearse de la gente correcta. Acompáñenme en la lectura. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Con ella era la mujer que había tocado el manto de Jesús. Le estaba hablando con ella todavía. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron,
tu hija, a Jairo, está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y que había mucho llanto y lamento. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre, a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús tenía muy claro su propósito. Pedro lo refleja muy claramente ahí en Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tenía claro su propósito. No dudó en alejarse de la multitud y atender la necesidad del padre cuya hija había muerto. Tampoco dudó en sacar del lugar a los que no creían. Deshacer las obras del diablo y hacer bien a las personas era el propósito que Jesús tenía claro. Por eso deja la multitud y va a cubrir la necesidad del Padre y resucita a su hija. Cuando nosotros empezamos a diseñar nuestro futuro, empezamos a pensar en el propósito que Dios puso para cada uno de nosotros y empezamos a definirlo, enfrentaremos oposición, de esto no hay duda. Nuestro propósito se encontrará inevitablemente con oposición. Jesús la encuentra dentro de la misma casa donde estaba la niña. Primero le dicen que era tarde. ¿Sí? Le dicen, no, ya no hace falta, tu hija murió, no molestes al maestro. Pero Jesús avanza, no está muerta, sino duerme. ¿Por qué tanto lloro, tanto alboroto? No está muerta, duerme. Si no tienes claro tu propósito, tampoco, recuerden, tendremos pasión. Y sin ella, el primer obstáculo te va a hacer abandonar y no vas a seguir avanzando. La pasión, consecuencia de la claridad de propósito, es lo que nos hará superar obstáculos y vencer aparentemente toda imposibilidad que se nos ponga por delante, toda la aparente imposibilidad que se nos ponga por delante, que se nos plantee en el camino. Jesús se topa con el rechazo de la gente, decían que se reían de él, se burlaban de él, pero Jesús tenía claro su propósito, su misión, deshacer las obras del diablo y salvar a las personas, y no le importó el rechazo, la burla. No te va a afectar si vos tenés claro el propósito en tu vida, si hay pasión como consecuencia de eso, no te va a importar la burla, el rechazo, todo freno que la gente pueda ponerte por delante. Hay 2 principios que Jesús aplicó en el proceso de realizar este milagro que son muy importantes y que tomen nota en este momento, es clave. Los principios son selección y separación. Selección, en el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Era la fuerza de élite de Jesús, eran los mismos que fueron con él al monte de la transfiguración. Es clave elegir bien quiénes te acompañan en el cumplimiento de tu propósito. La elección es clave, no es cualquier persona, no es los que están alrededor de casualidad, sino que tenemos que ser intencionales al momento de seleccionar a la gente. Por eso es importante, selección. El segundo principio que les mencionaba es separación. En el versículo 40 dice, echando a todos afuera. Sacó a la gente que se burlaba, sacó a la gente que se reía, sacó a la gente que no creía, que no tenía fe. Jesús separa a los que no creen, gente que no entendía el propósito.
que no tenía fe, que declaraba que era imposible. Personas negativas que contaminan la atmósfera, personas que te querrán hacer salir de tu sueño, desviarte de ese camino que Dios te está marcando, que intentarán convencerte de que no podés. Tenés que echarlas fuera de tu propósito. Hay que separar a esas personas y estar atento a que no contaminen tu espíritu, principalmente si se trata de cristianos, llenos de cristianos tirabombas que en realidad lo que hacen es desviarnos del propósito que Dios puso para nuestra vida. Alejarnos de personas que nos hacen cometer abortos es clave, que te hacen abortar los sueños por su influencia negativa. Hay de esas personas, lamentablemente. El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 17 decía: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. De estar rodeado de gente que no creía y que se alejaba de Dios. Debemos tener cuidado con quienes mantenemos compañía. Reitero, tenemos que ser intencionales al momento de elegir las personas que van a acompañarnos en el cumplimiento de nuestro propósito. No toda la gente, perdón, es positiva para nuestra vida, para el diseño de nuestro futuro. Y mal que nos pese, debemos saberlo y tenerlo en cuenta. No es un tema menor. En el Salmo 1, iba a decir el Salmo 1.1, pero en realidad el Salmo 1 completo es como una guía para saber a quiénes seleccionar. Es un salmo maravilloso. En el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo fuerte pero necesario. No hagas funcionar tu vida por el consejo de las personas no apropiadas. No le des bolilla a cualquiera que te dice cualquier cosa. Consejos, comentarios que matan tu fe, que no coinciden con la palabra de Dios, que te llevan al pecado, que son críticas, murmuraciones, chismes, que te tiran para abajo. Por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo del ministerio de revelación. De que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a recibir revelación. Para este tipo de decisiones va a ser clave este aprendizaje. El aprendizaje de entender y de discernir cuál es el espíritu de las personas que están a nuestro alrededor y si van a sumar o van a restar en la dirección de nuestro propósito. Por eso es importante, si te sentás con ellos, sos parte. No es excusa de decir, bueno, son mis amigos, es mi grupo, yo no me engancho con lo que me dicen, pero necesito pasar tiempo con ellos. Siempre van a influenciar, en este caso mal influenciar tu vida. El versículo 2 del Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que juntarnos con aquellos que se deleitan en la sabiduría, en la palabra, en obedecerla, que buscan a Dios, que promueven a las personas, que te impulsan, que te hacen ir para adelante, que te dan palabra, porque nosotros mismos debemos deleitarnos en los principios de la palabra y la consecuencia va a ser que vamos no solamente a definir correctamente el futuro, el propósito para nuestra vida, sino que además vamos a ser de influencia positiva para los que están alrededor. El versículo 3 del Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto son los sueños de Dios para tu vida cumplidos, el éxito. Todo prosperará. Los otros, los que pinchan el globo todo el tiempo, los que van y vienen, son como el tamo que dice el versículo 4, que los arrebata el viento, como un polvillo llevado por el viento. No tienen propósito, no tienen planes, no tienen pasión, y les molesta que vos los tengas. Por eso no nos tenemos que juntar con esa gente y tenemos que separar, selección y separación.
No se levantarán en el juicio, dice el versículo 5, ni tendrán ministerio. Los justos recibirán bendición sobre su camino, dice el versículo 6. La senda de los malos perecerá, dice el versículo 6 también. Acordate que perecer, la traducción de perecer es rechazar la disciplina. Veíamos en clases anteriores cuando decía el pueblo perece por falta de conocimiento. Ese perecer es falta de disciplina. Al no tener propósito, no tienen disciplina y sus sueños perecen. Al no tener autodisciplina para el cumplimiento del propósito, sus sueños perecen. Otro principio muy importante después de la selección y de la separación es la distancia de propósito. Anotá esto, es clave, distancia de propósito. En ocasiones tenemos que hacerlo con aquellos que nos rodean, tenemos que tomar distancia. Pero distancia de propósito no significa distancia de amor, ¿sí? Ni de comunión. No se trata de separarte de tu familia o dejar a tus amigos. No es distancia afectiva, sino distancia de propósito. Espero haber sido bien claro en diferenciar estas dos cosas. No es distancia afectiva, es distancia de propósito. La razón es que quienes te rodean creen saber quién sos, lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Y esto puede limitarnos, ¿sí? Puede ser determinante. Cuando alguien que está a tu alrededor te acciona en un escalón más bajo del que Dios preparó para vos, eso te limita porque constantemente te están dando palabras que tienen que ver con ese escalón en el que te están poniendo y no en el que Dios te quiere, que es más arriba. Muchos padres incluso son expertos en que sus hijos cumplan los sueños que ellos no alcanzaron. Y esto siempre es un impedimento. Cuando yo me proyecto en mis hijos, cuando yo no alcancé determinadas cosas y pretendo que ellas la cumplan, ellos tienen que tener sus sueños, su propósito, su diseño. Necesito tomar por eso distancia de propósito y no confundirme. No se soluciona con irme a vivir a otro lado. No se soluciona cuando tus hijos crecen y se van a vivir solos. Puedo vivir en la China y sin embargo voy a seguir siendo influenciado por aquellos que están cerca afectivamente si yo no separo propósito. Si yo no separo propósito. En ocasiones nuestra formación funciona incluso como un límite, porque se nos complica superar la formación que tuvimos. Muchas veces para alcanzar nuestro propósito tenemos que crecer. Yo diría, siempre tenemos que crecer para alcanzar nuestro propósito. Porque nuestra vida debería ser un constante crecimiento. Nunca estancado, siempre creciendo. Nunca estancado, siempre fluyendo. Nuestra vida tendría que ser un constante crecimiento. Yo debería tener cada año un plan de crecimiento para mi vida. Y muchas veces nuestros amigos, principalmente porque aquellos que no tienen la menor idea de para qué viven, también son una influencia negativa, como decíamos antes. El apóstol Pablo, y les pongo un ejemplo, sobre el final de su vida, reconoció que aquellos que lo acompañaban lo habían abandonado porque no eran compañeros de propósito. Dice ahí en 2 Timoteo 4, 9, versículos 9 y 10, procura venir pronto a verme, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dimas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Es importante, por eso digo, y principalmente por esto, elegir bien las compañías para que al final de los años no terminemos como el apóstol Pablo con cierta desesperación. Procura venir a verme pronto, le decía a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Buenas compañías. Buenas compañías. Esto es lo que tenemos que ser intencionales al momento de rodearnos de las personas correctas para ir en la dirección a nuestro propósito. Por eso debemos rodearnos de personas positivas para nuestro propósito y nuestra vida. Por eso la iglesia es fundamental. No podemos seguir a Jesucristo sin ella, sin la iglesia. Jesús y la iglesia son inseparables. No puedo tener comunión con Jesús sin la iglesia. Debemos rodearnos de las personas que nos acerquen más a Dios.
personas como, por ejemplo, como Ruth y Noemí, que digan, donde quieras que fueres, yo iré. ¿Sí? El recurso más maravilloso que Dios te dio para cumplir tu propósito es la iglesia, tus hermanos en Cristo. Ahí vamos a encontrar la gente correcta para ir en dirección hacia nuestro propósito. Por eso debo rodearme la mayor parte del tiempo de la gente más sabia, más madura, que te impulse hacia arriba, que te promueva hacia lo que Dios quiere para tu vida. Elegir las personas correctas. Esa fue la segunda P. Y voy hacia la última, que es planificación. ¿Y qué es? ¿Dónde está la importancia? Y arranco con un versículo que está en Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, que dice, Jehová me respondió, dice el profeta, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios nos dice que Él pone los planes y nos da la responsabilidad de escribirlos sobre papel. De manera tal que puedas volver regularmente a ellos y empezar a cumplirlos. Tengo que hacer una planificación con propósito. Del hombre, dice Proverbios 16:1, son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nuestra tarea es hacer los planes y de Dios darnos las respuestas a nuestras necesidades para concretar los planes. Nadie en este mundo planifica fallar. Ahora, fallamos por no planificar. No tener un plan es como no tener GPS y no tener idea hacia dónde vamos, porque pasamos a movernos por espasmos, sin dirección clara. De alguna manera, un día tenemos entusiasmo, nos movemos, otro día no tenemos entusiasmo, no nos movemos, es pasajero, se evapora con facilidad y vivimos reaccionando ante las circunstancias. Pero no tenemos dirección. ¿Por qué? Porque no hicimos el plan para cumplir nuestro propósito. Pero la palabra nos dice, endereza mis planes cuando yo he determinado mis caminos. Endereza mis planes, mis pasos, cuando yo he determinado mis caminos. Por eso debo preguntarme, y te invito a que te preguntes ahí donde estás, ¿qué hice los últimos 5 años que cuente para mi vida, para la finalidad que todos tenemos de extender el reino de Dios? ¿Qué hice? ¿Hice algo relacionado con eso, en dirección a eso? ¿Estuve cumpliendo, hacete esta pregunta, estuve cumpliendo los sueños de otros, enriqueciendo a otros, trabajando para otros, o estuve trabajando en función de la planificación, del diseño de mi futuro, del cumplimiento de mi propósito? Por eso es importante que cuando pensamos en planificación, la pensemos para tu propósito. Por eso debo preguntarme, ¿estoy estudiando, estoy trabajando para mi propósito? Estudiamos para tener un buen trabajo generalmente, muchos trabajan para conseguir un buen sustento, un buen pasar, pero hay muy pocos que estudian y trabajan en función del propósito de su vida. Por eso es tan frecuente encontrar crisis de los 40, de los 50, de los 60, de los 30 ahora también. Llegamos y nos damos cuenta a ese momento que seguimos insatisfechos porque aún no hemos descubierto nuestro propósito y mucho menos lo hemos cumplido. No solo tenemos un empleo, tenemos una asignación en la vida, una misión que cumplir cada uno de nosotros. Fuimos creados para un destino específico en la vida y Dios nos mandó a escribirlo, porque te dio el potencial, te dio todas las habilidades, te dio los dones para cumplirlo. Tenés ese potencial germinal que tenés que plantar, pero lo tenés que escribir primero para saber cuáles son los pasos que tenés que dar en esa dirección. Muchos no tienen éxito porque en realidad no saben ni en qué lo van a tener. Es imposible ser exitoso sin saber hacia dónde vamos. Lo que hay en nosotros es muy valioso para que esté escondido mientras trabajamos por cumplir el sueño de otra persona. Sos una bendición para la empresa donde trabajás, sabelo, no es lo mismo que estés ahí o que no estés. Dios te puso con un propósito como parte del cumplimiento de tu propósito. Y si yo entro a mi trabajo con esa seguridad
de que estoy cumpliendo mi propósito en ese lugar o me estoy capacitando para cumplirlo, mi perspectiva de lo que hago todos los días definitivamente cambia. Por eso trabajo para ayudarme, el trabajo es para ayudarme a cumplir los sueños. Todo trabajo es un salón de clase temporario mientras vas en camino al cumplimiento de tu propósito. Tu trabajo debe ser útil para el cumplimiento de tu propósito. De lo contrario, corres peligro de morir en la frustración y de llegar y que pasen los años y te des cuenta que en definitiva la insatisfacción sigue estando ahí. La otra cosa importante de un plan es que esté acorde a la voluntad de Dios. Muchos viven de lunes a viernes, decíamos, sin un plan. Nos han hecho creer que si tenemos agenda, somos organizados. La agenda tiene sentido cuando tenemos un plan, cuando tenemos un propósito. De lo contrario, es una cadena de papel, un grillete encuadernado, un cepo electrónico, si es que no usas papel. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Recordá esto, Jehová pesa los espíritus. Cuando hacemos planes debemos asegurarnos de que están alineados con la voluntad de Dios y no son productos de un espíritu no sujeto al señorío de Cristo. Si mi planificación siempre debe coincidir con el plan de Dios para mí, de lo contrario voy a dispersarme, perder años. Por el contrario, si planifico dentro de la voluntad de Dios, puedo estar tranquilo de que mi vida no irá de aquí para allá, sino que tendrá una dirección segura. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Repito, registren este versículo, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si Dios es el que confirma que estamos alineados en Él, entonces nuestros pensamientos, propósitos serán afirmados y el éxito será una realidad. Un condimento clave de la planificación es la autodisciplina. Sí, hay una frase muy conocida de Brian Tracy que dice, autodisciplina es la habilidad de hacer de ti mismo lo que debes hacer, cuando lo debes hacer, ya sea que lo sientas o no. Reitero, ahí lo tienen en la pantalla. Autodisciplina es la habilidad de hacer de ti mismo lo que debes hacer, cuando lo debes hacer, ya sea que lo sientas o no. No es una cuestión de sentimientos, los sentimientos nunca deben estar al frente dirigiendo, siempre son por debajo de nuestro espíritu, por debajo de nuestras decisiones. En función de lo visto hasta aquí, aquí podemos concluir que no hay manera de funcionar correctamente en dirección al sueño, al plan de Dios, si no tenemos un plan escrito, si no tienes claro el propósito para tu vida. Por eso es importante los ejercicios que te vamos a proponer de hacer un retiro base, un retiro regular, retiros regulares también. Es un tiempo especial que como iglesia, como congregación estamos viviendo para no tener propósito, para no tener claro hacia dónde Dios quiere que vaya nuestra vida. La manera de aprovechar al 100% todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro es tener claro nuestro propósito y formar parte del cumplimiento de la finalidad que compartimos todos, de extender el reino de Dios. Hasta acá la enseñanza de hoy. Gracias por la atención. Nos vamos rápido a los laboratorios porque ya estamos en hora. Que Dios te bendiga y te ayude a conocerte personalmente, a elegir las personas correctas y hacer un plan bien detallado en la dirección del cumplimiento de tu propósito. Que Dios te bendiga.